Frontera Rock. Amigos de Frontera Rock, el día de hoy estamos de lujo porque nos acompaña pues uno de los músicos más representativos del rock en español o de lo que se llamó acá en México el rock en tu idioma, Rafa Gutiérrez, guitarrista de Hombres G, un gran guitarrista, una excelente persona que nos acompaña el día de hoy. Rafa, muchísimas gracias por ¿Cómo acompañarnos. estás? Un placer por tu invitación. Un placer estar aquí hablando para toda la gente que nos va a ver Así es, y escuchar. el próximo año también, pues ya listo, mucha gente aquí en Monterrey para verlos pues en un concierto en estadios, que ahorita igual y nos platicas un poquito sobre ese aspecto de los Sí, rock en estadio. pues mira, el año próximo, como tú bien dices, en abril vamos a hacer 3 shows, nada más, en principio en México, porque estos últimos años ya sabes que estamos viniendo continuamente a México, llevamos casi un mes, 2 meses, este, haciendo un repertorio que es el clásico, que es lo que tenemos que hacer, porque es lo que la gente quiere escuchar, Claro, los temas clásicos que incluso se nos quedan cortos las 2 horas que hacemos siempre, ¿no? Pero como llega un momento en que tenemos que cambiar un poco el show, ¿no? sí, Por gusto, por necesidad nuestra también un poco de ofrecer al público, ¿no? claro, Ya el año pasado hicimos el 40 aniversario, que hicimos esa especie de show que era un poco de la historia de nuestra vida, contada de alguna manera. sí, 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 Y este año hemos hecho festivales que nos permitía hacer un repertorio distinto, bueno, distinto, más corto algunos días, pero un repertorio de festivales que entonces sí que son los clásicos obligados, ¿no? claro. Y ha sido una buena experiencia porque nos hemos inmerso en ese tipo de ambiente de festivales que tocas con muchas otras bandas y nunca habíamos hecho tantos festivales de seguido, ¿no? Ha sido una buena experiencia. Pues tú luego te planteas el qué hacer después y teníamos claro dos cosas. Primero, no hacer otra vez, volver atrás, hacer Lo mismo, de, lo mismo que estos últimos años, ya, aunque eso tienes, siempre lo puedes hacer, ¿no? Pero no tan seguido, ¿no? Y luego también teníamos la idea de dar una especie de reconocimiento y de agradecimiento a México, sencillamente. Era como nuestra historia revisada, dijimos, hay puntos importantes en nuestra historia que ha sido México, en los 80 y en el 2002 cuando regresamos, que fue sí, puro por México, ¿no? Entonces nos vimos esa idea que era fantástica, muy bonita, de hacer 3 conciertos grandes en Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y ponerles directamente ese nombre, porque es lo que queremos hacer, ¿no? Gracias México. ya. Entonces la idea es hacer un show muy bonito con invitados, mexicanos sobre todo, por supuesto, y hacer un show que sea un agradecimiento a México, donde por supuesto estarán las canciones que tienen que estar, ¿no? Pero vestidas de alguna manera que ya veremos cómo para que sea casi un concierto, casi como nos sentimos de un grupo mexicano, ¿no? Fíjate, Rafa, ahorita que hablabas de eso, eh, pues yo recuerdo por allá en 1987, más o menos, haber escuchado a Hombres G, allá en mi natal ciudad de Obregón, también por un locutor que él ponía mucha música argentina, ponía a Miguel Mateos, a Soda Stereo, a todo aquello, ¿no? Pero también empezó a poner sus canciones, ¿verdad? Desgraciadamente, acuérdate, YouTube ya es una historia muy conocida, pues la de Devuélveme a mi chica era difícil programarla en la radio comercial en México por aquel famoso Sufre Mamón, que era muy fuerte aquí en México en aquella época. Sí, Quién sabe por qué, claro, claro. pero así era. Entonces escuchábamos pues un par de palabras, te quiero, las baladas, etcétera, ¿no? Pero cuando empezamos a descubrir ya más a hombres que a lo que tenía de rock en español y de las bases también de punk que tenían, porque tuvieron su base punk, su inicio también, esa tendencia, ¿verdad? Que había también en Europa al punk, pues también empiezas a conocer ya Matar a Castro y La Bomba Fétida y cosas también muy padres. Entonces, México lo recibió con pues con muchas ansias, ¿no? ¿Tú cómo recuerdas, Rafa, la llegada a México, la primera vez que venían ustedes de España y que no sé si ya sabían, porque pues no había la comunicación que hay actual, Mm, y no sé si ustedes ya tenían como que un precedente que les hubieran dicho, oye, hay mucha expectativa en México, ¿cómo llegaron y fue aquello? Pues, hombre, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que era muy, muy diferente ahora. No había medios de comunicación tan inmediatos como ahora. Claro, Claro, no había internet, no había. Entonces,
primero en España, la sensación que había en España en general de México era por los artistas españoles que venían a México, que eran baladistas. Era Camilo Sesto, Rafael, Rocío Jurado, Miguel Bosé. Miguel Bosé como mucho, pero más pop, pero rock Sí, no. O sea, nosotros no sentíamos que en México fueran artistas de rock de España. sí, Y tampoco sabíamos de México tanto como para saber que aquí sí que ya había una movimiento. cultura de rock importante en España, o sea, en México y en Argentina también, Sí, ¿no? sí, sí, No llegaban las noticias tan rápido. En España no se sabía mucho de eso. claro. Nosotros no tenemos esa sensación, ¿no? Entonces, yo pues eso, el tercer o cuarto año de carrera en España, cuando nuestro manager nos dijo, vamos a Latinoamérica, pues nosotros pensábamos Argentina o México, porque sí que sabíamos que eran los países más grandes y más Sí. importantes en música, ¿no? Pero de repente nos llevaron a Perú, por causas, ¿por qué? Por igual que en México, porque no fue algo que trabajó la discográfica, la disquera, sino que fue alguien que llevó los discos los vinilos Sí, a un país, a otro, gente que estaba relacionada con los medios. y se iban pasando. Exactamente. Entonces, nuestro manager entonces era manager de Camilo Sesto, Ok. tenía contactos en Perú y en Colombia y en México. Entonces, esos empresarios, amigos de él, sí que le mandó los discos, entonces empezaron a meterles en alguna radio y tal, y entonces la gente de la radio, que era totalmente libre de poner lo que querían, todavía no existía esa radio fórmula de comprar espacios y poner tu música, ¿no? Sí, No funcionaba así. Y entonces empezaron a programar nuestra música porque les gustó a gente de la radio, ¿no? Acá en México, precisamente fue Martín Fabián, que era un DJ de aquí de Monterrey, que le llegó el disco de alguna manera, empezó a programarlo y la gente lo escuchaba y empezó a volverse loca. Entonces, sí, cuando nosotros fuimos primero a Perú, que fue una puñetera locura aquello, una puñetera locura, pues es otro capítulo. Entonces llegamos a México y dijimos, nosotros estamos deseando llegar a México porque se queda para nosotros como el país más parecido a España, ¿no? sí, En cultura, en sí, hay mucha forma de unión. ser, y sabíamos que nuestra música iba a cuajar aquí también, ¿no? Muchísimo, sobre todo porque es un país muy grande, ¿no? Entonces cuando llegamos también nos encontramos un poco, como decías tú, no, no, nos encontramos un poco con que íbamos a ir a México, que ahí podíamos calar bien por el tipo de público y tal, pero también por otra parte nos encontramos con la dificultad del Supremamón, ¿no? Que era como, vienen estos chicos que son muy como punks, ¿no? Y nosotros no éramos punk ya, Ya no. sino que esas palabras en España no tenían el Sí, significado claro. como acá, ¿no? Pero nos encontramos con eso y eso yo creo que funcionó como funcionan muchas cosas en la vida, como si todo lo prohibido es deseado, ¿no? Sí, claro. Claro, y fue una punta de lanza, una llave que abrió muchas puertas. ¿Por qué? Porque los medios tradicionales no querían programar eso, pero la gente, los chavos, la gente de Lo la pedían. calle sí. Porque esa es la revolución juvenil siempre tú sabes que todas las generaciones, los jóvenes siempre cambian el mundo, Claro. son los que avanzan, los que cambian las cosas, ¿no? Y eso lo usaban ellos. Claro, nosotros decíamos, tenemos más canciones, como dices tú, vuelve a mi chica, vuelve a mí, si no te tengo a ti, te quiero. Pero su fue mamón, por decir mamón, fue algo como que era la primera, ¿no? Y así eso se abrió la puerta. Y una vez que se abrió la puerta, ya una puerta chiquita se convirtió en una puerta como enorme, ¿no? Una avenida gigantesca, ¿no? Para hombres Gigantesca. que... Y qué padre. Oye, Rafa, y ahorita viéndolo en retrospectiva, cuando tú te unes a la banda, cuando, bueno, que se juntan, porque, bueno, ya por ahí Dani, Javi y David ya llevaban ahí algo de camino, intentos, igual que tú, también acá, lo que había hecho también tu hermano, ¿no? Felipe, con Sí, Tequila, una gran banda sí. española también, ¿no? También, pues de alguna manera tú ya estabas inmerso en la música, pero ahorita lo ves y cuando vienes aquí y ves al público, tú sigues viendo chavitos en el front row, como le llaman en inglés, en la fila principal Sí. sigues viendo niños, jóvenes, porque yo cuando voy a sus conciertos, que no me los he perdido ninguno desde que vienen a Monterrey, veo familias, veo niños, veo chavitos. ¿Tú te imaginabas ya a tus años, para no Sí. decir cuántos, No, pero ya. seguir viendo, pues tú ya no eres un chavo, pero sigues viendo niños ahí? ¿Cómo lo ves en retrospectiva eso de cuando empezaste ahora?
nunca te imaginas lo que va a pasar, ¿no? Desde que empiezas, ni nosotros que siempre hemos ido pensando en nuestra carrera año a año, no más allá, ¿no? Porque No sé lo que va a pasar mañana, dices a veces. nunca, claro, porque nunca, siempre, esa es la actitud, porque Claro, si no te confías demasiado. Y claro. yo siempre decimos que una carrera como la del músico es como andar en bicicleta, ¿no? Que si dejas de dar pedales te caes, Sí, 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 sí. ¿sabes? Aunque vayas cuesta abajo no vas todo el rato, ¿no? No, Sola en la bicicleta no, todo el rato no. a veces tienes que pedalear. Claro, y de repente al rato ya estás cuesta abajo y dices, esto va solo, pero de repente vas cuesta arriba, enseguida, ¿no? Entonces nosotros nunca pensábamos que iba a ocurrir, lo que sí nos estamos dando cuenta, claro, ahora ya de que nuestro público ha ido evolucionando. Claro, si tú ves nuestro público al principio eran chavos, eran Sí, de 14, 15 años, ¿no? Nuestro primer público en los 80, ¿no? Van creciendo y lo difícil es que luego esa gente que va creciendo, sus hijos o sus más pequeños también les gusta la misma música, eso es sí, difícil. Y a veces pasa, en nuestro caso, lo que está pasando, ¿no? sí. Pero claro, está pasando ya como ya casi 3, 4 generaciones. Sí, ya hay abuelos, ¿verdad? Claro, ya hay gente de 60 años de mi edad que sus nietos de 8 son los que le gusta Hombre G. Eso es lo mejor que le puede pasar a un artista. Eso quiere decir que tu música es atemporal, que tu música eh, sirve para... La entiende cualquier persona De a cualquier cualquier edad. generación. Que es difícil porque tú te das cuenta que cada generación eh, comparte pocas cosas con la anterior. Sí, Los gustos, me refiero a gustos, o sí, sea, sí, sí. gustos de, por ejemplo, de vestir y todo eso, incluso de cine, no le gusta lo mismo a los padres que a los hijos. Es muy difícil, ¿no? Que a los hijos les gusten las mismas cosas que a los padres, ¿no? En cuanto a gustos, ¿no? Sí, Moda, cine, juegos, todo eso. Pues sin embargo, la música en este caso sí, en el caso de Hombres G, le ha gustado a los hijos también, ¿no? Y sigue transmitiéndose. Ahora tenemos chavos de, que yo lo que más me llena ahora mismo de la vida es eso, de tener chavos de 8 años que te miran con esa cara de incredulidad, de admiración, ¿sabes? De satisfacción, ¿no? sí, sí, sí. Pero también chavos de 14, 15 años, que ya me encuentro muchos que son músicos, y entonces eso me da una alegría especial, porque veo continuidad, veo que hay, sabes, que hay... Además ahora estoy viendo que hay una generación nueva de 14, 12, 14 años de chavos que les gusta otra vez el rock. Para Sí, mí eso es muy importante. sí. Yo lo que defiendo hoy día. Sí, sí, sí. Yo trabajo con muchachos de esa edad y ha vuelto el rock. Volviendo. Como el péndulo ese, ¿no? Que ahí Total. viene de vuelta Sí, y ves que te empiezan a decir y te hablan de Nirvana y te hablan de Metallica y te hablan... sí. También un poco las series y todo eso de donde sale la Sí, música, sí, ¿no? sí. Pero muchos aspectos que empiezan a ver, el musical que ustedes sacaron en esa película Sí, que salió con la música de ustedes, sí, pues también muchos chavos la empezaron a ver y empezaron a interesarse y se interesan, oye papá, ¿cómo era sí, sí, tu sí, sí. vida en los ochentas? Y empieza a haber una identificación y vuelve todo eso. Y pues como dices tú, yo creo que el no ser olvidado y el ser también un referente, porque también muchos de esos chavitos, al escucharlos a ustedes, quieren tocar. Y yo creo que eso para ustedes es pues algo muy gratificante, ¿no? Que un chavito Sí, diga, quiero tocar la guitarra porque escuché a Rafa, y quiero sacar el solo ese que hace y quiero ver, sí, y te emula, ¿no? Y ya luego él sí. toma su camino, ¿verdad? Mira, ahora está pasando algo interesantísimo que yo me he dado cuenta, yo estoy siempre un poco captando lo que ocurre alrededor, que es lo que a mí me interesa, y también veo que hay gente que no lo capta, hay gente que es un poco lo ve de una manera no tan positiva. Me refiero a, por una parte, yo veo que los chavos ahora les gusta el rock porque yo creo que porque comparten la música que les gustaba a sus padres, de 40, 50 años. Hay músicas, hay modas que ya están, que están, que ya están en una edad muy adulta, como es el reggaetón, hay ciertos tipos de estilos que han sembrado mucho y ya son... El reggaetón es una música que ya está adulta, ya lleva Sí, tiempo. ya, ya. Entonces la siguiente generación de jóvenes no conectan, no todos conectan con ella, sino conectan con lo que escuchan sus hermanos mayores, sus padres. Sí. Sus padres que son gente que escuchó música en los 70, 80, ¿vale? Entonces esa música, porque lo que estamos hablando, los chavos de ahora que les gusta el rock de los 70 Sí, y 80. Yo lo vivo, tengo amigos y mis hijos y que les gusta Zeppelin, les gusta Ozzy Osbourne, les gusta Iron Maiden, Guns N' Roses, que son más 90, pero les gusta el rock de verdad, han conectado con esa onda, ¿no? Es increíble. Y, y luego
este, luego, pues es que hay muchas bandas que están haciendo eso Sí, sí, también, sí. ¿no? Y luego también hay tantos medios como para poder tocar y para hacer música Y darse a conocer. y darse a conocer y pues, sobre todo porque los chavos no, si les gusta algo no les puedes obligar a que les guste una cosa, son Claro. muy libres, no les puede gustar cualquier tipo de música, ¿no? Y entonces a través de eso están inventando cosas nuevas, basándose en lo que es en el rock tradicional, esas cosas, ¿no? Y pueden ahí, ahora yo alucino con cómo tocan los chavos con 8 años la guitarra, o sabes, y cómo cantan y cómo, o sea, es increíble ese Sí, mundo sí, que hay sí. ahora. Aquí hay una banda, las chicas de The Warning, que yo creo que ya las De Warner las conoces. estuvimos, bueno, Empezaron bueno, pequeñitas, ¿no? increíble, Y ahora, sí. pues, Igual es un ejemplo clarísimo. sí, sí, sí. Porque, pero claro, The Warning son The Warning porque sus padres les ayudaron desde Sí, pequeñas a hacer una banda. y a escuchar Pues sus padres les y a gustaba el rock, desarrollar. claro. Y otra cosa que te iba a decir, que estaba ahí, lo tenía en la mente, y relacionado con esto, que es que dentro de todo ese movimiento de jóvenes que les gusta la música de los 70, hay también un montón de bandas tributo. Eso es muy importante. Sí, Las bandas tributo, cuando empezó a ver, había mucha gente que no le parecía bien, porque decían, hacer vuestra propia música, no tenéis que imitar a los grandes, ¿no? Pero yo al principio decía, bueno, ¿esto qué es? Entonces van proliferando. Las bandas sí, tributos son muy importantes en la jungla musical. ya. ¿Por qué? Porque hacen una función buenísima, que es que tocan canciones de grupos que ya no existen, o que aunque existan, tú no los puedes ver siempre. Tú no puedes ver a Pink Floyd, a Van Halen ya, o a Guns The N' Beatles. Roses, o a Beatles, no puedes, ¿sabes? Pero hay bandas tributo buenísimas, porque hay Sí, muy buenos músicos, y tocan igual que los originales. sí, sí, Y sí. eso para los jóvenes es muy bueno, porque aunque un joven de 8 años no pueda ver a Beatles o a Van Halen, pero es que como si lo vieras como la inteligencia artificial, parece real. Sí, sí, sí. Entonces yo les admiro, tengo muchos amigos, tengo bandas tributo que para mí son fantásticas. De hecho, yo pienso siempre que a mí me gustaría, yo en parte les envidio, porque a mí me encantaría montar una banda y hacer que soy Van Halen, porque me encantaría sentirme así, o de Queen, ¿sabes? O me encantaría sentir eso, porque es que tocan igual, ¿no? Entonces cuando veo bandas tributo de hombres G, me pasa lo mismo, un poco más, Claro, porque hablo con ellos y es que yo crecí con tu música, claro, aprendí a con la guitarra con tus canciones, a mí eso me emociona muchísimo porque claro. tampoco nunca me lo he creído mucho, ¿no? Yo no me he considerado tan importante, No, pero ellos sí que me hacen darme cuenta de que de alguna manera, hombre, hemos tenido cierta importancia en eso, ¿no? Y las claro. bandas tributo te lo demuestran porque cada vez hay más bandas tributo hombres G, ¿no? Y Sí, sí, sí. es Aquí en increíble, Monterrey hay varias, en varias todos que lados, lo hacen y lo hacen muy bien, lo imitan claro. muy bien. Y fíjate, hablabas ahorita, acaba de estar la semana pasada Dios salve a la reina, que es un tributo argentino a Queen, buenísimo. Emulan el concierto de Wembley, y tú los ves y dices, wow, o sea, jamás voy a poder ver a Queen. Claro, ¿Verdad? Hay gente que nunca lo pudimos ver y aquí estuvieron en Monterrey y todo, pero claro, pues ya, o sea, murió Freddy y se acabó Queen, claro. ¿no? Entonces, bueno, siguen ellos acá con el proyecto, ¿no? Pero ese Queen de Freddie Mercury difícilmente lo vas a ver y ellos te lo traen. Estuvo abarrotada la Arena Monterrey y tú la Ese es el conoces, ejemplo. ustedes la han llenado. Claro, mira, por ejemplo, ahí en España hay una banda que yo he conocido que se llama Rock en Familia. Okay. Sí, 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 ¿Sabes lo que hacen? sí, sí, Son sí, amigos míos, yo toqué con ellos en Navidades sí, pasadas, hace un año. Rock en Familia es un grupo de chavos de 40 años, musicazos, que en vez de hacer temas propios, que es muy difícil en esta vida, puedes hacer temas propios, pero si solamente quieres vivir de tus temas propios, te enfrentas con un mercado muy difícil. sí, Entonces complicado. ellos hicieron como otras bandas tributo. Han hecho un show para enseñar a los chavos lo que era. Ellos hacen versiones de Queen, AC/DC, Bon Jovi, Guns N' Roses, ¿vale? Entonces ellos hacen un show por la mañana Sí, para que los chavos puedan ir con los padres. Entonces hacen un show, pero antes de tocar les enseñan en un video y ¿quiénes eran? con Muppets, les enseñan quién era AC/DC, quién era Queen, les cuentan la historia. Eso es cultura pura. Es didáctico. Es didáctico, claro, es que eso es, de repente ya le entra a los chavos, le entra la música, porque ellos entienden y conocen, ¿no? Quién son esas bandas, ¿sabes? Y de ahí van a salir muchos músicos, ¿sabes? Yo ese día, hace un año casi ya, hace un año en enero, estuve tocando en Madrid y en medio del show tocaba una banda de chavos de 14 años.
se llamaban Five in Rock. Y yo toqué con ellos temas de Hombre G, con los chavales de 14 años toqué, fue apasionante para mí. De hecho, imagino. el cantante guitarrista de ellos, Dave, se llama David, que es el que formó el grupo, pero se separaron, ahora tiene otra banda y ahora él va a grabar algunos temas en solitario, tiene 14 años y yo voy a grabar con él Ah, las mira, guitarras. qué alucinante para, Para él y para mí, para ti también. porque ¿Verdad? yo me siento otra vez un chavo con él, así como tocando a su nivel, ¿no? A ver Sí, qué sí, grabo sí. con él. Qué mejor que eso. Te reaviva, ¿no? La pasión por la Claro, ¿por música. qué? Porque yo digo, yo tengo la suerte de ya haber cumplido mis sueños en la música. Mi sueño ahora es seguir así, ¿no? Y no alcanzar metas más grandes porque es imposible, gracias a Dios, ¿vale? Pero entonces yo digo ahora, ¿qué es la música para mí? La música para mí es ayudar, disfrutar y ver la continuidad de mi música. Es algo didáctico como tú, claro. Claro. Y qué curioso, ¿no, Rafa? Que tú, pues empezaste, no sé, queriendo emular a Richie Blackmore tal vez en algún momento, ¿verdad? Que yo sé que es Uno de de tus ellos, favoritos, ¿no? uno de ellos. Y ahora pues tú concuerdas con chavos que les llevas 50 años y quieren, algo así, y quieren también ser Richie Blackmore junto contigo, o quieren Sí, ser que tú participes con claro. ellos. Yo creo que es alucinante eso, todo eso que mencionas. Y precisamente, Rafa, de esos orígenes, ¿tú qué recuerdas? Por ejemplo, a lo mejor, no sé si tu familia no era tan musical, pero ¿qué recuerdas tú que te empezó a llenar a ti, que tú dijiste, wow, ¿qué es eso? Sí, Quiero más. curioso. ¿Ah? Sí, es curioso, hay una historia ahí. Porque fíjate que mi mamá en España en esa época no había mucha música, como se decía, moderna, pop, no era mucho folclore español, como flamenco, ese tipo de músicas, porque no había radio, no había mercado de vinilo, entonces la Ya, gente no escuchaba a Elvis, por ejemplo. Mi mamá era fan de Elvis, pero porque oiría de vez en cuando en la radio, estamos hablando de los años 50, ya. 60, ¿no? Entonces no era fácil escuchar música americana, ¿no? Sin embargo, mi mamá, no sé cómo descubrió a Elvis en alguna radio, alguna película pusieron en el Por ahí. cine. Sí, pero era súper fan, ¿no? Pero luego, un tío de mi mamá, en el pueblo, un tío de mi mamá, que se llamaba Mariano, siempre me lo contaba mi madre, él no trabajaba, él tocaba la guitarra. Entonces, estamos hablando de los años 40, 1940, imagínate, ¿no? Entonces, el tío de mi mamá era el que eh, iba por los bares del pueblo, donde se juntaba la gente rica, a comer y a jugar allá las cartas. Y él amenizaba. Él amenizaba. Entonces era como el juglar de la época, se llama, ¿no? Sí, era un Sí, sí, sí. juglar, un tiritero. Entonces de ahí, me dice mi mamá, de ahí nos viene a mi hermano Felipe y a mí la raíz La raíz musical. musical. Mira, Claro, sí, porque luego nosotros en casa, mi padre no era la música, nada. Entonces, mi hermano y yo, lo único bueno que ocurrió fue que quizá mi hermano y yo tuvimos la gran suerte de vivir de jóvenes el nacimiento del movimiento hippie ya. y el rock americano, de hippie, The Doors, ¿sabes? Todo el rock, o sea, todo el rock de esa época, ¿no? Sí, Que sí, sí. era de lo que yo todavía sigo escuchando, ¿no? Porque siento mis raíces ahí. El otro día me encontré en casa, tenía guardado por ahí, escondido, un póster que yo tenía en mi cama desde los 14 años Wow. y lo tenía doblado. El otro día lo saqué y dije, aquí está, lo he puesto otra vez en mi habitación. Era un póster de Jimi Hendrix. Tiene 50 años el póster. Wow. Y vi ahí mis raíces. Tuve como un flashback, ¿no? Ya. Cuando era chiquito, ¿no? Dije, qué bonito otra vez volver a sentir esas cosas, ¿no? En ese momento que era muy difícil, ¿no? Entonces yo Conseguir empecé, cosas, conseguir música, nada, conseguí una póster, guitarra. cromos, etcétera, Sí, ¿no? no, conseguí una guitarra. Yo Sí. no tuve una guitarra hasta que con Hombre Genio empezamos a trabajar. Y conseguir discos, porque pues todos los que nos juntábamos en el barrio, pues, chavos con las mismas ganas, la misma idea. Entonces su padre viajaba, traía un disco, veníamos a la radio, íbamos ahí como fuera porque teníamos muchas ganas y descubríamos lo que había, pero lo que había, vivimos una buena época, vivimos la época de los 70, la Sí, época el hippie, rock and que roll era y todo. muy poca gente que yo de mi generación no se acuerda de eso, pero yo lo reivindico. La época hippie, de la época Claro, de claro. Hendrix y todo eso. Mamas and the Papas y todas aquellas Todo, bandas, ¿no? O todo sea, eso, las flores y los porros y las drogas de esa época.
aquí estamos, ¿no? Luego ya vivimos la época punk, que fue otra grandísima, ¿no? Sí. He tenido la suerte de vivir esos dos momentos de la música tan importantes. Oye, Rafa, y la cercanía ahí, pues en Europa con Inglaterra, ¿cómo les hizo ver a los Beatles, por ejemplo? ¿Cómo llegaron los Beatles por ahí? O todas esas bandas de Led Zeppelin, ya quizá un poco más hacia acá, a Deep Purple o Black Sabbath, todo eso. ¿Cómo les fue llegando eso ahí a España? Claro, en los 70, bueno, había también, en España había grupos melódicos ya que también imitaban un poco a Beatles o Bueno, a... Tequila fue de los pioneros, posterior. ¿no? No, Es pero posterior, antes, pero sí, no, pero en los en los 60, 60. en los 60 había muchos grupos, por ejemplo, Rocío Dúrcal, ¿Sí? que tuvo mucho éxito en México, la gran Muchísimo. Rocío. Rocío, antes de hacer rancheras, era cantante de algún grupillo, como que tenía 15, 16 años. Algún grupillo que ya imitaban a Beatles, imitaban a Kings, a Rolling Stones. O sea, en Rock España and había roll. claro, en España había muchos grupos que más mayores que yo, claro, grupos de 18, 20 años, yo tenía 12, 14, Ya. que ya sí que escuchaban música o iban a Inglaterra y venía un poco, también había alguna película, alguna radio que empezaban a programar. Luego ya empezó más el rock en serio, claro, había Deep Purple, Zeppelin, Rollins, y ahí ya teníamos posibilidad de comprar algunos discos en algunas tiendas, había tiendas ya. Sí, sí, sí. Sobre todo en Madrid hay un lugar que es un mercadillo, que es el Rastro de Madrid. El Rastro de Madrid es un sitio emblemático que es un mercado de domingos, Ya. que se vende de todo. Y yo iba allí, como todos mis amigos, toda la generación de Madrid, íbamos los domingos allá a divertirnos y a ver vinilos, buscar. a comprar vinilos, a comprar y a cambiar vinilos, Sí, sí, sí. vinilos y cómics. Ha vuelto eso, Rafa, ¿eh? Ha vuelto en los Claro, mercados, ha ¿sí, vuelto no? el vinil, el Bueno, intercambio, el claro. comprar, ¿verdad? Ha vuelto Sí, por ahí. vinilos y cómics. También, Sí, sí, ¿sabes? sí. Cómics también, esa generación tenía esos dos formatos. Frontera Rock.